Hola, ¿qué tal amigos del Diario de mi Vida en Cristo? Les saluda Fidel Cuadra. Tengan buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, independientemente a la hora que nos vean. Espero que Dios los esté bendiciendo mucho y que ustedes estén buscando de Dios también. Quisiera compartirles un versículo que a mí me impactó, me gustó, me impactó mucho mi vida y pienso que Dios habló a mi corazón por medio de ese pasaje de la Biblia, siguiendo con la lectura del Evangelio de Lucas. Eh, es impresionante, es impresionante este Evangelio porque podemos ver cómo tentaban a Jesús los fariseos y saduceos y también la sabiduría con la que Jesucristo les respondía. Y cómo los fariseos y saduceos hablaban en base a su doctrina, que no era la sana doctrina, porque no tenía el Espíritu de Dios, y cómo Cristo le respondía con la autoridad del Espíritu de Dios, con la autoridad del Padre. Pero en este momento quisiera compartirles uno de esos pasajes de la palabra. En Lucas 20, capítulo, déjenme ver, 30 por ejemplo. Del 30, no, 39, perdón. Dice, algunos de los maestros de la ley le respondieron, bien dicho maestro, y ya no se atrevieron a hacer más preguntas. Pero Jesús preguntó, oye, ellos ya se iban dando la retirada, pero el Señor les dijo, no tan rápido, vengan para acá. Y hoy me toca a mí. Era impresionante, era impresionante cómo Cristo los agarraba a estos. Y dijo, pero Jesús le preguntó, ¿cómo es que dicen que el Cristo es el hijo de David? David mismo declara en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David lo llama Señor. ¿Cómo puede entonces ser su hijo? Mientras todo el pueblo lo escuchaba, Jesús les dijo a sus discípulos, cuídense de los maestros de la ley, les gusta pasearse con ropas ostentosas y les encanta que los saluden en las plazas y ocupar el primer lugar en puestos, ocupar el primer puesto en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Quiero quedarme con la primera parte de lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo. El Señor Jesús estaba diciendo. Y repito, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David lo llama Señor. ¿Cómo puede entonces ser su hijo? Mientras todo el pueblo lo escuchaba, Jesús le dijo a sus discípulos. Es impresionante, por decirlo así, en la genealogía natural o humana, obviamente Jesús era descendiente de David. Pero los saduceos, en este caso, incluso los fariseos, ellos trataban de minimizar a Jesús, espiritualmente hablando. Y realmente, si lo vemos a nivel del espíritu, David era descendiente de Dios o era descendiente de Jesús. ¿Por qué? Espiritualmente hablando, no lo hablo en cuerpo físico, sino que recordemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Él había dejado que Dios formara su carácter en él.
David tenía muchas dificultades, muchas, por decir así, muchas situaciones difíciles que superar en su vida. Tenía que lidiar con sus tentaciones y tuvo altos y bajos, pero nunca se rindió y siempre buscó de Dios. Nosotros deberíamos ser ejemplo, o deberíamos seguir el ejemplo de David, dejar que Dios forme nuestro carácter. Ellos trataban también de minimizar o dejar a un lado la deidad de Cristo, que era el Hijo de Dios y que es Dios, que es parte de esa Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu. Entonces, Jesús les estaba diciendo las cosas tal y como eran, porque el Hijo está desde antes de la creación del mundo. El Hijo está presente en los cielos. Y la Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, dijo, creamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por eso era que Jesucristo les decía que David, que al contrario, David era descendiente de él. ¿Por qué? Porque David se había hecho conforme al corazón de Jesús, conforme al corazón de Dios. No estamos hablando en un cuerpo natural, estamos hablando a nivel del espíritu, estamos hablando de algo espiritual. El llamado es para nosotros también. Cristo vino, dio su vida en la cruz por nosotros y nos rescató de las tinieblas. Y es llamado para nosotros a convertirnos a descendientes de Cristo, espiritualmente hablando, siendo hombres conforme al corazón de Dios. Esto los saduceos y los fariseos no lo comprendían, porque ellos no vivían en el Espíritu. Ellos estaban cerrados. Y saben qué es lo peor, que sabían que Jesucristo tenía razón. Pero por cuestiones políticas, porque en esa época la religión tenía un gran peso sobre los gobernadores. Y por conveniencia los fariseos y saduceos no aceptaban a Jesús. Los maestros de la ley le metían la levadura a la doctrina y hacían perder mucha gente. Por eso es que Jesucristo les dijo a los discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, porque ellos les gustaba ser los primeros en la sinagoga, como aquel hermanito que llega y dice, yo el súper espiritual. Hermano, no se acerque a mí, porque usted está en la carne. O aquella hermanita que dice, ay no, que critica, o que dice, ay no, yo no sé cómo andan esos viviendo así. Pero son gente que no vive en el Espíritu. El llamado es para nosotros a vivir en el Espíritu también, a imitar a Cristo. Más adelante hay otro versículo que a mí me impactó de una manera fuerte, donde Jesucristo está hablando de lo que va a pasar antes del fin del mundo. Y el mensaje que les da a sus discípulos es un mensaje tremendo, que lo vamos a ver en el próximo video. Pero antes, yo te hago la invitación a que dejes que Cristo se forme en ti. Conviértete en un descendiente de Cristo, en un descendiente de esa presencia de Dios. Yo no te lo digo físicamente hablando. Él no hablaba de que ser descendiente, que David era de su descendiente, no lo hablaba a nivel natural, lo hablaba a nivel del Espíritu. Porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Era hecho conforme al corazón de Dios. O sea que lo original, a David, su corazón para que su corazón tuviera un carácter, ese carácter lo sacaron de Dios. Y es el llamado para nosotros a que nuestra vida
Dejemos que Él se forme en nosotros y que nos hagamos descendientes de Él. Ya Cristo pagó por nuestros pecados y nos llamó a novedad de vida. Ahora dejemos que Cristo se forme en nosotros y nos haga descendientes conforme a su corazón. Espero que este video haya sido de bendición para ti y te veo en el próximo video donde vamos a seguir hablando un poco del Evangelio de Lucas. Es un evangelio, te lo recomiendo, muy bueno. Escudriñalo, léelo. La Biblia tiene muchos libros para aprender. Los veo en el próximo video y recuerden, Dios los ama. Y mi Señor, el Señor Jesucristo, está atento a escuchar tu voz, a dejar que tú lo busques en oración. Bendiciones para todos.